Jóvenes, buenos días. Por favor, confirmar audio y diapositiva. Buenos días, doctor. Se ve y se escucha. Gracias. Por favor, ¿qué teníamos que averiguar para el día de hoy? Buenos días, doctor. Para el día de hoy solo teníamos una pregunta, averiguar qué ejemplos tenemos de secreción de sustancias autócrinas y parácrinas. Solo eso, doctor. Bien, gracias, Alexander. ¿Alguien que tenga la respuesta, por favor? ¿Nadie? A ver, Camila. Doctor, buenos días. Entre los ejemplos que pude encontrar para sustancias paracrinas estarían las hormonas intestinales, las prostaglandinas, la producción de testosterona en las células del Leydig, que va luego a los túbulos semíferos, la histamina, la somatostatina, los leucotrienos, la interleucina 2, las citocinas, tromboxanos, y el factor de crecimiento epidérmico. Y también vi que los neurotransmisores actuarían de forma parácrina y también de forma autócrina, porque también actuarían en las neuronas post y presindnáticas. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Algunos ejemplos de parácrina principalmente. Ansiedad natural. Y habíamos visto, por favor, Cami, ¿dónde habíamos quedado la anterior clase, si fueras tan amable? En esta diapositiva, doctor, teníamos que empezar a ver la diferencia entre los tres tipos de hormonas. Ah, ya, muy bien, gracias. Entonces nosotros habíamos visto claramente que la clasificación de las hormonas se daba según su estructura química en proteicas, en esteroides y en derivados del aminoácido tirosina. Un aspecto fundamental era de que la acción de cada uno de estos componentes era totalmente distinta a nivel principalmente de la célula y cómo ellos actuaban. Fíjense ustedes, por ejemplo, en la imagen estamos viendo, en la imagen estamos viendo que la membrana celular, o sea, la membrana celular va a ser muy afín a las hormonas proteicas. A ver, fíjense acá. Miren, las hormonas proteicas, por ejemplo, van a tener sus receptores, porque hemos hablado de llave cerradura, ¿se acuerdan? Pues entonces sus receptores van a estar en la membrana celular. ¿Sí? Ahí está. Ahora, en otras hormonas, por ejemplo, los receptores se encuentran ya sea en el citoplasma o ya sea en el interior del núcleo. Sí, como están viendo, por favor, me corroboran si se ve lo que estamos indicando en la pantalla. Sí, doctor.
Muy bien. Entonces, se diferencian. Hemos dicho que la llave cerradura, es decir, el receptor, va a clasificar justamente a estas hormonas según su ubicación, ya sea en la membrana, como están viendo acá, en el citoplasma o en el interior del núcleo. Por ejemplo, una hormona, la hormona proteica, sus receptores van a ser en el interior. ¿Sí? Las hormonas, por ejemplo, esteroides, sus receptores van a ser en el citoplasma y los derivados del aminoácido tirosina van a ser en el interior del núcleo. ¿Sí? ¿Qué otras diferencias más encontramos? Por ejemplo, fíjense ustedes, las hormonas proteicas se van a almacenar primero, ¿no? Estas, primero, sus receptores se encuentran en la membrana celular. Se van a almacenar si son almacenables las hormonas proteicas, ¿sí? Se almacenan en forma de preprohormona, ¿sí? Fíjense, cumple el requisito una vez que ha ingresado, van a pasar por el retículo endoplasmático rugoso, en el Golgi, o sea, se van a formar vesículas de almacén que en el momento que así se lo requiera, van a pasar por exocitosis al torrente sanguíneo, porque hemos dicho que la mayoría de las hormonas pasan al torrente sanguíneo, ¿correcto? Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con las hormonas esteroideas? Las hormonas esteroideas, a diferencia de las proteicas, estas no se almacenan, ¿no? No se almacenan. Entonces, si no se almacenan, no se van a formar vesículas de almacén. Se liberan directamente por difusión hacia la sangre de acuerdo al requerimiento, ¿no? Gracias a enzimas específicas que van a degradarlas, que van a transformarlas, que va a haber una biosíntesis y de esa manera van a pasar entonces al torrente sanguíneo, ¿vale? Entonces existen diferencias entre las proteicas y las esteroideas, no solamente en la ubicación de su receptor, sino también en el cómo se almacenan y otras que no se almacenan y cuál es su difusión. Por difusión, por exocitosis, cómo pasan al torrente sanguíneo. Checamos entonces acá el primer ejemplo de una hormona proteica. Hemos dicho que la hormona proteica tiene sus receptores a nivel de la membrana. Está versus la hormona esteroidea, que los receptores, ¿dónde podían encontrarse? En el citoplasma o en el núcleo. ¿A qué se debe la ubicación de los receptores según la célula? Pues sencillo. Las hormonas proteicas son hidrosolubles. Chequen acá. Son hidrosolubles. Pregunta, ¿cómo o qué características tiene la membrana celular? A ver, aquí me dice, ¿qué características tiene la membrana celular? Vamos. Han debido llevar histología, además conmigo también hemos visto las características de la membrana celular. A ver, ¿qué me dice qué características tiene la membrana celular? Está constituida mayormente por lípidos, doctora. Correcto, está compuesto mayormente Lípidos. por lípidos, Ruth, ¿no? Entonces, si es lípidos, entonces será liposoluble, ¿no? Muy bien. ¿Saben ustedes que hidrosoluble versus liposoluble hay una lucha, ¿no es verdad? Algo que es hidrosoluble, pues le cuesta pasar a algo que es liposoluble, en este caso la membrana celular. Entonces, en tal efecto, cuando ingresa la hormona y atraviesa la membrana liposoluble, ¿sí? Esta hormona es hidro porque es proteica, que es otra diferencia, va a necesitar la ayuda. ¿La ayuda de quiénes? De segundos mensajeros, así se llama. Estos segundos mensajeros son el AMP cíclico, la fosfolipasa C y la tirosinacinasa. Estos tres segundos mensajeros lo que hacen es justamente actuar una vez que ingresa, permitir que ingrese la hormona, porque es una membrana liposoluble y esta hormona es hidrosoluble, estamos hablando de las proteicas, ingresa y ahí se va a modificar en el interior de la célula la modificación proteica correspondiente según la orden de la hormona que se requiera. Para el día de mañana ustedes me van a averiguar algo sumamente importante. Ya sabemos los tres segundos mensajeros muy importantes para el ingreso de las hormonas proteicas al interior de la célula, ¿correcto?
Pero ¿cómo actúan cada uno de ellos? Eso quiero que me expliquen, porque muchos medicamentos actúan gracias a estos segundos mensajeros, es decir, gracias al AMP cíclico, a la fosfolipasa C y a la tirosinosinasa, ¿de acuerdo? Entonces me averiguan, pero por favor háganlo hoy día un poco flojitos, agradezcan que estoy de buen humor, porque si no hubiera dado la clase por avanzado, porque no han respondido una simple pregunta que era mecanismo de acción de las hormonas autocrinas y parácrinas. Entonces, nos pondremos un poquito, yo sé que ya a fin de año o finales de gestiones ya un poco estamos atareados, tenemos muchos trabajos, tenemos muchas presentaciones, la mayor parte de los colegas les dan el trabajo a última gestión. Entonces, eso les da un poquito la preocupación de estarse dividiendo en varias actividades, ¿no? Pero trataremos de ser responsables en lo último. No creemos un mal concepto ya en lo último si ya nos hemos ganado tan buenas letras con todos ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, traten de averiguar, es un ratito, no les queda 5 minutos, será averiguar todo esto, ¿sí? Más o menos está traducido eso en el mecanismo de acción de las hormonas proteicas, ¿de acuerdo? Este es el dibujito que quiero que me expliquen para el día de mañana, gracias a los segundos mensajeros. Bien. ¿Qué ocurre con las hormonas esteroideas? Las hormonas esteroideas son liposolubles, ¿no? Si son liposolubles, entonces no necesitamos ¿de qué? De un segundo mensajero. Pues no, la hormona ingresa como si nada a la membrana celular porque no es hidrosoluble. Entonces se ubica ya sea en el citoplasma o en el interior del núcleo, existe la relación llave-cerradura y por ende entonces ya la síntesis proteica se da al interior de la célula, ¿no? Las hormonas esteroideas y tiroideas entran en la célula y se unen en los receptores intracelulares situados en el citoplasma o en el núcleo. Estas como son liposolubles, entonces no pasa nada, no necesitamos segundo mensajero, que es lo más importante que ustedes tienen que explicarme la siguiente clase. De esa manera actúan los receptores a nivel de la célula diana. Por eso clasificamos a las proteicas esteroideas y derivados del aminoácido tirosina según el lugar de recepción y según si almacenan o no almacenan la hormona en forma de prohormona. ¿Qué mecanismos existen para la regulación de las hormonas? O sea, la secreción de las hormonas se da por diferentes mecanismos. Puede ser retroalimentación negativa, puede ser por retroalimentación positiva poco frecuente, los ritmos circadianos, etcétera, etcétera. O sea, aparte de estos mecanismos de regulación de la secreción, también existen otros mecanismos de regulación por la propia célula. Y esto es a nivel de sus receptores. ¿Se acuerdan que los receptores en la célula se encuentran en la membrana, en el citoplasma o en el núcleo? Entonces, la secreción está dada por estos mecanismos, ¿sí? Y también por desensibilización o regulación de los propios receptores. Por ejemplo, la retroalimentación negativa. La retroalimentación negativa, pues obviamente, jóvenes, es la que más se presenta en la regulación hormonal. Sabemos nosotros que la glándula va a producir una hormona, la hormona va a actuar dependiendo del receptor en la célula diana. Una vez que la célula diana ya ha concluido su acción, entonces la misma acción y respuesta va a inhibir la secreción glandular. En un 99% la secreción glandular se da por retroalimentación negativa, obviamente. Ejemplos muchísimos, ¿no? Ya vamos a ir viendo. Pero dice poco frecuente la retroalimentación positiva. ¿Cuál era el ejemplo más importante de retroalimentación positiva a nivel hormonal? A ver, ¿quién me hace recuerdo? ¿O quién se acuerda? Retroalimentación positiva a nivel hormonal, a ver. El trabajo de parto, doctor. Exacto, el trabajo del parto. Y hablando de quién principalmente entonces, ¿de qué hormona? De la oxitocina. Correcto, la oxitocina, ¿no? Uno de los pocos ejemplos que hay es retroalimentación positiva y peor todavía a nivel hormonal, ¿no? Donde la oxitocina se libera para aumentar aún más las contracciones uterinas y producir el parto.
¿Sí? Entonces, esta sí es un ejemplo de retroalimentación positiva. Ahora bien, las hormonas se secretan también dependiendo del ritmo circadiano. ¿Sí? El ritmo circadiano era de día y de noche, de día y de noche. No todas las hormonas se secretan, algunas se secretan más de noche, otras se secretan más de día. A ver, una que se secreta en la noche. La hormona de crecimiento. Ya, la hormona del crecimiento, correcto, ¿no? La hormona del crecimiento se secreta más en la noche y aparte más cuando uno duerme, muy bien, ya, perfecto. Una hormona que se secreta en el día. El cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés. Una hormona, aparte en la noche, a ver, otra, aparte de la hormona del crecimiento, una que hemos visto en los niños, a ver, que se inhibía y demás cosas. A ver, ¿cuál era? A ver si se acuerdan. Correcto, Cristian, la antidiurética, ¿no? Entonces esa se secreta en la noche, ¿no? Muy bien, perfecto. Entonces existen ritmos circadianos que van a modificar según eh, el ciclo, ¿sí? Si es de día o es de noche. A ver, ¿a qué hora estudian más ustedes? A ver, sus mecanismos de estudio. A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cómo es su sistema de estudio que tienen o no tienen? Parecería que no, ¿no? A ver, pero ¿alguno de ustedes me puede decir su sistema de estudio que tienen? Porque tenemos que hablar de algo muy importante que son los ritmos circadianos, que justamente estamos viendo sobre hormonas. A ver, ¿cómo es el mecanismo de estudio? A ver, Mauricio, a ver, ¿cómo estudias vos? A ver, explícanos a todos nosotros, ¿cuál es tu sistema de estudio que tienes? Mauricio. Doctor, ¿yo o hay otro Mauricio, creo? No, no, tú, perdón, Mauricio Nicolás Avilés Gutiérrez de la Vega de Orsúa y Vela. Está bien, doctor. ¿Me puede repetir la pregunta, perdón? ¿Dónde estabas, Mauricio? Sí, perdón, me perdí un poquito, doctor, disculpe. ¿Cuál es tu sistema de aprendizaje que vos tienes? A ver, ¿cómo de estudio? ¿Cómo estudias? A ver, explícanos, ¿a qué hora estudias? ¿Cuál es tu sistema de estudio? A ver. Generalmente es por las noches, doctor, una vez lo que avanzo generalmente de cierta materia que se puede considerar un poco más complicada que otras, lo que ha avanzado ese día, tratar de leerlo en la noche para que pueda, digamos, irme acordando día tras día, digamos. Bien, en las noches. ¿Y cuando tienes examen, estudias en las noches también? No tanto en la noche, generalmente en la tarde, doctor. En la tarde. Muy bien, vale. Interesante. Alexander, ¿a qué hora estudias? Yo normalmente estudio durante la noche, doctor. A veces me canso y me despierto temprano, pero es un poco más difícil. Es más difícil, ¿no? Muy bien. Muchos se amanecen. ¿Será que, Alexander, tú también te amaneces cuando tienes un examen complicado? Sí, sí, doctor. Muy bien. Ahora sí, la pregunta nace. El proceso de aprendizaje de las personas debido a la secreción hormonal, ¿a qué hora crees tú, Alexander, que se da mayormente? ¿En horas de la madrugada o las primeras horas del día? Yo leí un artículo donde decían que era mejor que estudiemos durante la madrugada, durante la mañana. Durante la mañana, no madrugada, durante la mañana. Mañana. No, ni bien despiertes. ¿Y por qué no haces eso? Hay mucha bulla. Ah, mucha bulla. Bueno, costo-beneficio. Pero lo que tú pudieses leer en 4 horas de amanecida, podrías realizarla en 1 hora, hora y media en la mañana. Y esto tiene un aspecto muy importante, jóvenes. Lo que ustedes están rompiendo en su estudio son los ritmos circadianos. ¿Sí? Lo que está hecho para dormir tiene que ser para dormir. Ustedes deberían agarrar y dormir a las 11 de la mañana y despertarse 5, 5 y media de la mañana. Y a esa hora empezar a estudiar. ¿Sí? Y van a ganar muchísimo más tiempo de dormir, porque al dormir uno se recupera, ¿no? Uno recupera muchas capacidades cognitivas que son muy importantes. Cuando uno despierta, pues, se activan otras hormonas. ¿Se acuerdan ustedes que la presión arterial se activaba ni bien despertábamos por un aspecto hormonal?
Y por eso que teníamos que tomar nuestro losartán y bien despertásemos, no a cualquier hora del día. Pues lo mismo, los ritmos circadianos nos dicen de que la mayor parte del aprendizaje está cuando nosotros estamos despertando, ¿no? Entonces es un aspecto que ustedes tienen que aprender también, jóvenes, ¿sí? Lo mejor es no amanecerse, tomarse sus horas de sueño adecuados, despertar temprano, van a tener una mayor asimilación de lo que están leyendo o lo que están queriendo aprender y eso también va a repercutir en sus calificaciones y no tanto cambiar esos ritmos circadianos. Lo que ustedes hacen, ¿qué hacen? Se amanecen, y luego duermen a las 5 o 6 de la mañana y duermen hasta las 12 del mediodía y han cambiado totalmente el ritmo del sueño. No es lo mismo un sueño durante la noche que un sueño durante el día, por si algún caso, ¿sí? Entonces, hay muchos factores que tienen que tomar en cuenta, ¿de acuerdo? Bien. La regulación de la secreción hormonal por reflejos neuroendocrinos. Sabemos nosotros perfectamente que la secreción también se puede deber gracias a una sinergia que existe entre el sistema nervioso, ¿sí?, y el hormonal. Eso ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, a veces estímulos externos, ¿sí?, estímulos externos captados por el sistema nervioso inmediatamente se dirigen a la célula endocrina y la célula endocrina va a producir hormonas por un estímulo externo y se va a producir esta hormona para ir a actuar a nivel de la célula diana. Uno de los ejemplos claros es la melanina. A ver, ¿esto qué tiene que ver? A ver, ¿cuál creen que es el estimulante externo de los melanocitos, que es lo que nos da la característica del color de piel, por ejemplo? ¿Sí? ¿Será que un estímulo externo nos va a dar la secreción de la hormona melanina? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál sería ese estímulo externo que va a ser captado por el sistema nervioso? ¿Qué dicen? ¿Cuál será el estímulo externo? La radiación ultravioleta del sol, doctor. Correcto. ¿Qué hace eso? Estimula la producción de más melanina por parte de los melanocitos. Exactamente, entonces nosotros debemos también ver de que existe esa sinergia importante entre el sistema nervioso y el endocrino, no pueden andar separados. Bien, otro aspecto fundamental de secreción que lo vamos a, esta explicación que les voy a dar les vamos a dejar a medias porque hay una diapositiva en específico para tal explicación. ¿Qué es lo que ocurre? A veces, chicos, una glándula secreta la hormona. Hasta aquí no hay problema, eso lo sabemos y pasa al torrente sanguíneo. Pero después se supone que esta hormona tendría que actuar sobre una célula diana. ¿Pero qué es lo que ocurre? No, a veces la secreción no se da de esa manera, sino que ¿qué es lo que ocurre? Se secreta la hormona va a ir a actuar a otra glándula para que esta glándula produzca una hormona denominada hormona 2 y recién esta hormona 2 pase al torrente sanguíneo, ¿sí?, pase al torrente sanguíneo y produzca el efecto en la célula diana. Vamos a tener una explicación porque tiene un nombre en específico esta regulación de la secreción hormonal, pero hasta acá quiero que lo tomen muy en cuenta, ¿de acuerdo? Bien. Ahora hemos dicho, no solamente la secreción de las hormonas se da por el ritmo circadiano, retroalimentación negativa, retroalimentación positiva, etcétera, etcétera, sino también la célula diana, la propia célula, ¿sí?, en este caso, puede actuar para evitar la secreción máxima de una hormona. A ver, a simple vista, ustedes, ¿qué tipo de hormona será esta que les estoy marcando? ¿Qué tipo de hormona será dentro de la clasificación química? Ahí no dice, pero ustedes yo creo que ya pueden determinar qué tipo de hormona sería esta. Proteica. ¿Por qué proteica? Porque en este caso los receptores se encuentran en la membrana celular, correcto. Entonces ya tienen ustedes una explicación adecuada. A veces, por ejemplo, esta hormona proteica está secretando por mucho tiempo esta hormona. Entonces, no debemos secretar por mucho tiempo la hormona. Entonces, debemos parar, debemos regular la secreción. Y miren qué es lo que hace. ¿Qué ha hecho con el receptor? ¿Qué ha pasado con el receptor que estaba en la membrana? Pues se internaliza, se desensibiliza los receptores. En este caso se ha internalizado
es decir, se ha introducido donde la célula, y entonces esta hormona ya no va a actuar porque sabemos que necesitamos el receptor que esté acá en la membrana debido a su acción de una hormona proteica. Otro mecanismo de regulación de la célula diana se llama permisividad. Hay que ser permisivo. Eso quiere decir que una hormona puede hacer que se sinteticen otros receptores para otra hormona. Miren, ¿sí? Ha entrado la hormona y ha producido receptores para que después los saque y produzcan también una acción correspondiente. Eso se llama permisividad. Sinergia, ¿saben lo que es sinergia? Sinergia hemos dicho que es una acción, la acción de algo potencia con otro componente. En este caso la adrenalina y la noradrenalina se potencian. Sabemos que ambos ejercen un efecto sobre el corazón, aumentando la frecuencia cardíaca, pero cuando actúan juntas van a aumentar o van a incrementar con mayor efectividad la frecuencia cardíaca, ¿no? Doble acción. Sí, eso es muy importante que usted sepa. Antagonismo. Antagonismo es todo lo contrario. Durante el embarazo, la alta concentración de estrógeno en sangre inhibe la secreción de prolactina, por ejemplo. Entonces están versus estrógeno versus prolactina se inhibe. O la insulina promueve la formación de grasa, mientras que el glucagón la desintegración de la misma. O sea, son acciones antagonistas que también pueden no tener o no, que pueden regular en este caso la acción de las hormonas. La concentración de una hormona, todos nos preguntamos qué tiempo dura una hormona secretada al torrente sanguíneo y luego actuando a nivel de las células diana. Las hormonas por lo general, estimados jóvenes, no se acumulan en la sangre. O sea, ¿se acuerdan ustedes, por ejemplo, la glucosa no puede acumularse todo el tiempo pues en la sangre, sino que entra la insulina, agarra la glucosa y la introduce a la célula y evita de que esté vagando todo el tiempo en el torrente sanguíneo. Lo mismo ocurre con las hormonas tienen un poco tiempo de duración. En realidad el tiempo de duración de las hormonas es minutos, máximo horas, ¿sí? Obviamente existen excepciones, por eso digo por lo general o casi, porque no es en el 100%. Por ejemplo, vemos la hormona tiroidea que la vamos a ir viendo más adelante, cuando ya estemos hablando en específico de cada una de ellas. Por ejemplo, las hormonas T3, T4 de las hormonas tiroideas tienen un tiempo de vida, sí, de varios días. Es una excepción de la mayoría, que hemos dicho que duran solamente minutos u horas. Entonces la hormona tiroidea sí dura varios días, pero en general duran poco tiempo para su accionar. Entonces por eso es de que necesitamos esos mecanismos regulatorios compensatorios que han ido viendo ustedes en este capítulo, ¿no? Esos mecanismos regulatorios de retroalimentación negativa, retroalimentación positiva, el ritmo circadiano, la regulación neuroendocrina como componentes importantes de secreción, y también la regulación de la secreción gracias a los receptores que se encuentran en la membrana de la célula, ¿no? Como permisividad, antagonismo, sinergia, internalización, etcétera, etcétera, de acuerdo a las necesidades de la hormona. ¿Qué similitudes o diferencias existen entre el sistema nervioso y endocrino, ya que ambos actúan de manera sinérgica? Sí, si bien actúan de manera sinérgica, el sistema nervioso, su producto final son los neurotransmisores que usted ya conoce. Del sistema endocrino, su producto final es la hormona. ¿Cuáles son esas diferencias? Una señalización rápida, ¿no? En el sistema nervioso, no pasa al torrente sanguíneo y su señalización es muy rápida porque directamente actúa sobre la célula diana. En cambio, en el endocrino la señalización es lenta, tiene que pasar todavía al torrente sanguíneo, luego identificar su célula diana, entonces tarda más. Las señales son a corta distancia a nivel del sistema nervioso y a larga distancia a nivel del sistema endocrino. Especificidad del emisor, o sea, el que emite es específico. En cambio, en el endocrino, la especificidad es del receptor, por eso teníamos receptores específicos en la célula.
coordina respuestas rápidas y precisas el sistema nervioso. Sus respuestas son muy rápidas y precisas. En cambio, el endocrino, respuestas de larga duración, ¿no? Entonces, hemos visto, hasta pueden durar meses, como el tiroides. Entonces, esas son algunas diferencias sumamente importantes que nosotros tenemos que marcar en el sistema endocrino versus el sistema nervioso. Vuelvo a recalcar, la sinergia debe de darse en ambos componentes, ¿de acuerdo? Bien, lo que vamos a hacer entonces para el día de mañana, por favor, no se olviden, es averiguar la acción principalmente de estos tres componentes que eran los segundos mensajeros. ¿Por qué quiero que hagan un énfasis en los segundos mensajeros? Porque muchos fármacos, ¿sí?, van a necesitar también de la acción de estos segundos mensajeros y de la función que van a tener en el interior de la célula, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, énfasis en AMP cíclico, en fosfolipasa C y tirosinosinasa, inclusive principalmente este, ¿no?, que es el más representativo. Bien, las consideraciones generales de endocrino ya las hemos dado, entonces, el día de ayer y hoy, ayer un poco y hoy hemos consolidado. Entonces, ya para el día de mañana nosotros empezaríamos a describir ya las características de las hormonas, empezando por este orden, ¿de acuerdo? Este orden es el que vamos a continuar con ustedes. Empezaríamos con las hormonas de la hipófisis y la relación que tienen con el hipotálamo. Entonces, hipotálamo, hipófisis, después vamos a ver tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas, luego las sexuales, y con esto acabaríamos la unidad de endocrino. Bien, hasta acá llegamos, estimados jóvenes, que tengan una excelente jornada. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Adiós.